todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de Diversamente Podcast. El día de hoy estamos con Melissa hace parte del equipo de bienestar desde el área de desarrollo social. Mi nombre es Fernando, yo soy psicólogo y soy coordinador de desarrollo humano de acá de Bienestar Institucional, y el día de hoy nos complace tener a nuestro invitado acá. Él es Daniel Arias. Daniel es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en políticas públicas y de género de la Flaxo y doctor en historia de CIASAS en México. Daniel, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio y bueno, vamos a ver cómo nos va. Pues acá la idea es que el día de hoy empecemos a hablar como de todo lo que abarca, cobija el término de masculinidades, pues porque sabemos que es un concepto que últimamente se ha venido trabajando mucho en su diversidad y demás, pero sí nos gustaría que empezáramos a hablar como, bueno, ¿qué se considera cuando hablamos de masculinidad? ¿A qué hacemos referencia? Bueno, muy bien. Uno, pues básicamente para hablar de masculinidad lo que tendría que tener en cuenta es cómo socialmente definimos qué es un hombre, y eso es un asunto que uno ve desde la infancia, desde ir a comprar un juguete y pensar, ay, el sexo es este, entonces yo por este sexo compro un carrito o compro una muñeca, y a partir de ahí uno genera unas expectativas con respecto a los seres humanos que nacen con pene o también los seres humanos que en su trayecto de vida se definen como hombres, y uno empieza como en una especie de cajita a llenar expectativas. Debe jugar fútbol, le deben gustar los carritos, debe vestirse azul, exacto, debe vestir de tal manera, y a partir de ahí uno genera muchas expectativas en el transcurso de la vida. Cuando uno ya llega a la adolescencia, por ejemplo, llegan preguntas como ¿quién invita a la primera cita? Y socialmente pues le han dicho que uno es el que debe invitar a la primera cita, y que queda como en entredicho si uno dice no, vamos a pagar por mitad, o me voy a dejar invitar de ella, o efectivamente cuando tú haces la invitación pues se supone que el que invita paga, independientemente pues sí, como, y quien debe invitar es el hombre, pues como el hombre propone y la mujer dispone, nos han dicho socialmente. Y también hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que esas expectativas de lo que es ser hombre se transforman en el tiempo. Es decir, hace 100 años, por ejemplo, las formas de vestir de los hombres eran distintas a las actuales, y esas expectativas van cambiando. Por ejemplo, con la relación con el dinero también se van transformando, y así inclusive, por ejemplo, en asuntos tan complejos como en el mundo sexual también van cambiando esas expectativas, y en la medida en que temas o preocupaciones llegan a la sociedad, también esos roles que hemos construido sobre lo masculino se van transformando. Entonces si uno definiera qué es masculino, qué es masculinidad, es justamente todas las expectativas sociales que uno construye sobre lo que significa ser un hombre y sobre lo que debería ser un hombre. Ok, vendría a ser pues, en las ciencias sociales, lo que venimos hablando de construcción social cabe perfectamente con todo lo que aborda la masculinidad, ¿cierto? Sin embargo, ahí hay algo muy particular también que nos genera duda y que ahorita pues, estamos mencionando, y es esa concepción que se tiene sobre lo masculino en diversos lugares, ¿cierto? Por ejemplo, en Escocia los hombres y dentro de su vestimenta típica, tradicional o cultural, pues ellos usan falda, ¿cierto? Que tiene un nombre, perdón, para los puristas, no recuerdo el nombre en este momento, pero pues entonces acá en Colombia no, eso es completamente prohibido a nivel social bajo esa lógica de las expectativas que hay. No sé si vieron hace poquito un video de un chico en Transmilenio, estaba el chico sentado en el Transmilenio y tenía, si mal no estoy, una falda negra y como que unos guantes de malla y las uñas pues como organizadas, pintadas y demás, y una señora empieza a recriminarle, y el chico súper educado, pues es que yo me puedo vestir como yo quiera y demás. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo podríamos definir qué diferencias podrían haber dentro de cada contexto?
Ok, yo no sé si por ejemplo ustedes en algún momento han escuchado que en determinados países, en ciertas regiones, inclusive Colombia, uno escucha, son más machistas, por decir, uno escucha que en México los hombres pueden ser más machistas que los hombres colombianos, o que en Europa los hombres son menos machistas en comparación a lo que somos nosotros acá. Eso tiene que ver justamente en la forma como nos hemos definido como hombres, como nos definen y también cómo nos relacionamos con las mujeres y con la sociedad. En ese orden de ideas, justamente cada contexto en particular, inclusive regional, si lo hablamos de Colombia, esas formas de ser hombres se transforman y son diferentes. Es decir, un hombre campesino, por ejemplo, colombiano, las expectativas de lo que significa ser hombre es distinto. Yo no cargo machete, yo no trabajo la tierra. Mis expectativas tienen que ver justamente con el mundo de la ciudad. Y el mundo de la ciudad, por ejemplo, lo que me dice es que yo debo invitar a la novia, no sé, a este restaurante, o debo tener la motico para sacarla a pasear. Y tiene que ser X moto, porque si no... Sí, si no, no le... Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, esas masculinidades también son muy contextuales según pues, el lugar específico donde estemos hablando. Y también las transformaciones, que me imagino que es el tema que vamos a tocar ahorita, también deben ser muy pensadas según ese contexto al que estemos haciendo referencia. Porque, por ejemplo, en México pasa una cosa muy compleja que aquí se ve, pero es en menor medida, y es el tema del acoso callejero. O sea, y, por ejemplo, pensar que en México, en el metro de Ciudad de México, las mujeres tienen un vagón exclusivo para ellas y los hombres tienen otro espacio. Y eso habla justamente de que son mucho más machistas, y son mucho más machistas porque la forma como se ha definido lo que significa ser hombre les ha dado como esa necesidad de esa práctica. Es decir, usted por el hecho de ser hombre, usted puede acosar a una mujer en la calle y digamos que socialmente está aceptado dentro del círculo de hombres. Y hay una cosa que pasa muy interesante también con el círculo de los hombres, de nuestros pares, y es que uno aprende a ser hombre realmente es al lado de los amigos. Porque los amigos o sea, uno queda mal con el grupo de amigos cuando uno no sabe jugar fútbol. No sé si les ha pasado, por ejemplo, tomando, o sea, el círculo de hombres es el que te incita a beber y a beber y a beber más, o inclusive, por ejemplo, con las prácticas de riesgo. Si uno ve las motos, los piques, en realidad son todos hombres y es ese círculo de hombres que lo invita a uno. Usted no va a ser capaz, no, bájale, si yo soy capaz, usted es capaz, y uno inclusive llega a arriesgar la vida por ese círculo de hombres que le está diciendo a uno qué debe hacer y también cómo debe asumir esa masculinidad. Y en ese orden de ideas, en la forma como nos relacionamos con las mujeres, también hay unas expectativas que sobre todo vienen de esos padres. No sé si me hago entender. Qué pena. Ahí me haces acordar algo, y es el tema de cómo, y ahorita lo mencionabas en la primera pregunta, de cómo esas expectativas van cambiando según la edad, ¿cierto? Digamos que cuando llega esa preadolescencia, adolescencia, que ya empieza a haber ese golpe o ese choque cultural tan fuerte, esa expectativa social que tienen, entonces que empiecen a aparecer esto, es que si usted no hace esto es una niña. Pues desde chiquitos ya pasa, ¿cierto? Pero digamos que con los pares, y acá hay un tema evolutivo muy importante, cuando uno está en ese proceso de desarrollo uno no quiere quedar atrás, ¿cierto? Entonces uno quiere o ser igual o mejor, pero entonces si me empiezo a quedar atrás, no, entonces ahí me empiezan a tachar. Y acá en Colombia usaban mucho un término, ¿cómo era? El de la metrosexualidad. Estos chicos, estos hombres que se cuidan mucho, su imagen física, que quieren oler rico, que se organizan las uñas y no sé qué, y que incluso eso estaba mal visto. Y ahorita que mencionaba lo del señor campesino, en un contexto rural y demás, pues digamos que es normal que la persona esté sucia, que piense de XY forma, pero entonces llega uno a estos contextos y empieza a ver como todos esos choques y cómo eso puede afectar, pues, de entrada a la persona, al individuo. Y pues más allá de ello, cómo también lo empezamos a replicar. De una u otra manera, queriendo sin querer, de eso que uno aprende sin querer queriendo, y cómo eso lo seguimos perpetuando, pero pues ya yo creo que ahí es el tema que vamos a empezar a tocar, de cómo se ha ido transformando a lo largo de los últimos años.
Bueno, antes de empezar a tocar ese tema, yo quisiera hacer como un comentario. En uno de los capítulos pasados hablábamos de las violencias basadas en género. Eso, cuando hablas de que los amigos empiezan como, si yo soy capaz, pues ¿por qué no? Entonces si vos no sos capaz, empiezan a generar como una violencia. Pienso yo que la masculinidad tampoco se escapa como de estos contextos, de estas violencias basadas en género, y se generan como cuando se sale de lo tradicional, de lo que se supone que los hombres tienen que seguir pues como esos patrones, por así decirlo. Que hay una cosa que pena interrumpo, que hay también una cosa muy tesa, y es que para nosotros como hombres en algunos escenarios es muy complejo encarnar esa masculinidad, es decir, porque uno no quiere ser el último, o sea, uno no quiere ser el tonto que se queda en la banca porque no sabe jugar fútbol. Usted tiene que hacer todo lo posible por jugar. ¿Cómo? El último que pierde la virginidad. Exacto, o el último que pierde la virginidad. Siempre hay una presión muy fuerte alrededor de la sexualidad de los hombres. Exacto, o si hablamos de tamaños, pues aún más es complejo el asunto. Pero entonces para uno encarnar esa masculinidad también puede ser muy doloroso, porque al momento de uno encarnar esa masculinidad hay unas presiones emocionales muy fuertes. Es decir, este dicho pues que ya está, esperemos que muy obsoleto, los hombres no lloran, o decir, bueno, yo me tengo que sacrificar emocionalmente si esto me genere mucho miedo o no esté preparado, por ejemplo, para una primera experiencia sexual, porque yo tengo que demostrar que efectivamente sí soy capaz y sí puedo. Y puede resultar todo muy mal y puede ser inclusive muy perverso para nosotros mismos, pero en realidad socialmente en los estudios de masculinidad siempre dicen que ser hombre es un ejercicio de demostración. Entonces todo el tiempo demostrar que yo tengo un pene grande, que yo fui el primero que tuve una relación sexual, que yo soy el mejor jugador de fútbol, que yo tengo plata para sacar los fines de semana a la novia a pasear, que efectivamente yo me puedo conseguir la moto, que yo puedo ser un hombre pintoso, pero eso tiene unos costos muy tesos en nuestra individualidad, porque ahí se castran un montón de emociones y un montón también de lugares que no se pueden expresar. En ese sentido es muy perverso, porque tú no puedes llegar y decirle, no sé, al amigo, al que consideras tu amigo, al círculo de amigos, que efectivamente fuiste a tener la primera relación sexual y que las cosas no salieron como pensaban, sino que todo fue muy mal, sino que tú tienes que hacer es demostrar. Si ha salido mal, tengo que quedar bien. Exactamente. Inclusive uno se vuelve, yo pienso en mi adolescencia, y uno se vuelve muy mentiroso, porque en ese ejercicio de demostración, por no morir, pues uno miente, pues ¿qué más va a hacer uno? Uno miente, exacto, para quedar bien. Ya después uno queda con la sensación, les tuve que mentir, pero en realidad uno queda bien para no volverse el objeto de burla, que es lo que pasa cuando un hombre llora. O inclusive hay una cosa muy tesa cuando tú mencionabas ahorita lo de la violencia. Cuando una mujer decide, por ejemplo, no seguir una relación, el hombre también puede quedar en entredicho, o inclusive cuando una mujer le es infiel. Entonces, aceptar dentro del círculo de hombres que mi pareja me fue infiel es en realidad quedar esa masculinidad en entredicho. Es que, ¿cómo hace que usted pregunte que su mujer le fuera infiel? ¿Qué está pasando ahí? Y lo culpabilizan a uno efectivamente de lo que está pasando y que uno no hizo las cosas bien, y que eso también puede ser muy, muy cruel. Incluso ahorita que mencionas todo eso, todas las secuelas que eso puede dejar, porque he conocido muchos casos de hombres que pues, en su primer momento, tratando de tener una buena relación, sale todo mal por falta de educación sexual, por falta de preparación mental, físico, lo que sea. Y ya queda un condicionamiento en donde esas personas empiezan a tener un montón de problemas a nivel sexual. Entonces empieza a aumentar esa inseguridad, todo el tema de eyaculación precoz, todo el tema de disfunción sexual, muchas veces va muy derivado a ese tipo de cosas, y va en hombres jóvenes, o sea, ni siquiera una persona que uno diga evolutivamente hablando, ya está mayor, ya no le da, sino que es un tema que queda a nivel de una mala experiencia, y fuera de eso de la presión que estoy teniendo desde afuera.
y que se vuelve muy, muy violenta. Entonces, que en muchas ocasiones cuando hablamos de violencia de género, pues es una construcción que yo he venido haciendo a lo largo de los últimos podcasts que hemos estado hablando de género. A los hombres lo que nos castra, mata, duele más es la presión misma que se hace entre el mismo núcleo. Entonces entre nosotros mismos nos vamos, y que incluso eso, al ser un tema tan aprendido, que muchas mujeres replican, ¿cierto? Entonces, no, si me va a invitar, que me invite él, que como así que me va a dejar ir solo y no me va a pedir el carro, no me va a llevar, ¿cierto? Hace unos meses un compañero nuestro en la oficina nos decía, no, es que en Suiza, que vivió en Suiza, nos contaba, es que en Suiza si no es miti-miti, como así, eso no sirve, eso allá el hombre paga la mitad, la mujer paga la mitad, o sea, una cosa supremamente, nosotros decíamos como, caray, ¿cómo así? Y hasta usted diga, pague la mitad usted y pague. No, ya no, que, ya no no, de 50 a 50, pagando con mis amigos. como hombre no sirve. Invitado. Y yo creería que ahí es el punto perfecto para nosotros poder empezar a hablar, ven, y eso cómo se ha venido transformando, porque hemos escuchado el término nuevas masculinidades, masculinidad positiva, masculinidades no hegemónicas y alternativas. Entonces sí nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de estos términos, a qué hacen referencia y cómo se han venido dando en nuestro contexto. Bien. En realidad, desde el mismo surgimiento de la palabra masculinidades, se habla de la necesidad de transformar esas masculinidades. Es decir, esto es la expectativa sobre lo que significa ser hombre. Esa expectativa es muy dolorosa para nosotros mismos, para la sociedad en general, y para las mujeres es muy cruel en algunos asuntos. Piensen en la violencia basada en género, en asuntos como el acoso callejero, en fin, en la distribución de los trabajos de cuidado, etc. Entonces desde ahí nace la idea en primera instancia de esas nuevas masculinidades. ¿Qué pasa con esa palabra nueva? Eso ha tenido 1000 debates académicos, y en esos 1000 debates académicos ha ido quedando obsoleta, y ha tenido una gran crítica en el pensar de que no es que nazcan nuevos hombres, es que nosotros vamos transformando de maneras lentas y paulatinas. Es decir, yo puedo ir a un taller de nuevas masculinidades, pero no quiere decir que en ese taller de nuevas masculinidades nació un nuevo hombre. No, es un hombre que se empieza a preguntar ciertas cosas, porque si uno lo piensa, en realidad son muchos los escenarios que uno tendría que transformar. Es decir, ahorita estábamos hablando del tema sexual. El tema sexual es un lugar muy complejo. Si usted piensa, por ejemplo, en los trabajos de cuidado, ¿quién se encarga mayoritariamente, por ejemplo, del cuidado de niños, niñas y adolescentes? Las mujeres. Ahí hay otra pregunta que nos deberíamos hacer, nuestra relación con esos cuidados, y también, por ejemplo, con la paternidad, que usualmente uno pregunta, y la mayoría de los hombres tienen una herida ahí marcada en la relación que uno tuvo con su papá, que inclusive pues yo llegué a estos temas también por eso mismo, por una relación muy conflictiva con mi papá. Si uno lo piensa, bueno, en fin, son como 1000 temas, y esas nuevas masculinidades lo que hacen es eso. Entonces el término ha ido quedando obsoleto, y ya se abre un abanico inmenso que uno ya ni quiere saber cómo nombrarlo, pues. Masculinidades alternativas, masculinidades no hegemónicas, masculinidades amorosas, masculinidades corresponsables, masculinidades no violentas. Entonces esos miles de términos lo que hacen referencia es justamente qué preguntas se van instalando en la sociedad y cómo esas expectativas de esos hombres se van tendiendo a transformar. También hay una cosa que es muy compleja, porque los feminismos radicales sienten que no es necesario el trabajo con hombres en este tipo de temas, o sienten que deberían estar completamente aislados. Pero si uno piensa en una sociedad libre de violencias basadas en género, o si uno piensa en una sociedad distinta desde una perspectiva de género, todo lo que eso implica, es necesario también que nosotros nos preguntemos ciertas cosas y empezar a transformar estos lugares. Pero
en muchas ocasiones eso genera fricciones, sobre todo con las mujeres que trabajan estos temas también, porque sienten que no es adecuado, por llamarlo de Es alguna como manera. dejar de lado de la ecuación una parte que hace parte, digamos que, esto va a sonar de pronto un poquito brusca, que hace parte del problema, pero también de la solución. Entonces ahí todos los actores deberían de estar involucrados. Exactamente, y que también hay una cosa muy compleja ahí, por ejemplo, supongamos que hay un hombre muy machista y que ese hombre muy machista es machista porque es violento hacia su compañera. Uno de ahí puede sacar varias miradas. Primero, a ese hombre le enseñaron a ser machista, es decir, en su casa, su papá, inclusive las mismas mujeres con las que se relacionaba, le decían, vea, ese es el lugar que usted tiene que ocupar. Usted no puede dejar que su mujer se burle de usted. Entonces, para que su mujer no se burle de usted le tiene que enseñar cómo se viste, con quién habla, a qué hora sale, exacto, etcétera. Pero claro, porque a él le enseñaron que en lugar de su, y eso suena horrible, de su mujer, que eso es como la expresión social, debe estar debe vestir de determinada manera y debe cumplir determinadas funciones, y que si no las cumple efectivamente es una mala mujer, y que usted tiene que hacer todo lo posible por quedar bien en sociedad. Y quedar bien en sociedad es que no vean en la esquina, no sé, a su mujer de minifalda y le digan, pero ¿cómo así que usted dejó salir a su mujer de minifalda? Y que le dicen los mismos padres, o que inclusive un familiar se le va a acercar y le va a decir, pero ¿cómo así que, supongamos, Sofía está saliendo así? ¿Usted por qué está permitiendo eso? Entonces, claro, está todo lo que le enseñaron a ese hombre de cómo debía ser. Hay un asunto también muy tenso, y es que está siendo violento con esa mujer puntualmente, y que hay algo que hacer. Y que en ese algo que hacer, pues en realidad, primero está el lugar de ella, indiscutiblemente, que es que está siendo la víctima, y después está él, que es el que está ejerciendo esa violencia. Y usualmente, pues digamos que uno toma esta primera fotografía, y es que este hombre está siendo machista, y en ese machismo está violentando a Sofía, le pusimos el nombre, y que hay que hacer algo con Sofía. Entonces Sofía tiene, digamos que socialmente se van a construir un montón de recursos para que justamente Sofía salga de ese círculo de violencia y que Sofía pueda rehacer su vida de alguna manera, pero de manera muy lenta se empieza a pensar la vida de este hombre y qué hacer también con este hombre, también entendiendo que también es un ser social, y que en ese ser social, pues esas construcciones es lo que lo han llevado a ser violento hacia la mujer. Entonces, en ese sentido es un tema bien complejo y no es una discusión fácil de tener, por ejemplo, en círculos feministas radicales, porque son muy complicados. Y ahí hablamos de masculinidades no violentas, que es como una de esas aristas que se habla de nuevas masculinidades. Entonces uno saca una telita por acá y habla de masculinidades no violentas, que tal vez es como las que más tienen peso en la actualidad por los índices de violencia que hay. Está bien, bueno, entonces con todo esto podríamos decir que todas las preguntas, todas las transformaciones permiten como mejorar las relaciones con su propio género, o sea, con su mismo género, y en este caso pues con la masculinidad. A eso se le puede llamar nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades son propuestas que buscan que los hombres nos transformemos y que dejemos de ser machistas en muchos escenarios, y que en términos generales logremos que la sociedad sea más justa y equitativa, básicamente. Y que esas nuevas masculinidades pues están pensadas en dos frentes o en dos miradas. La primera mirada es justamente en el relacionamiento con las mujeres, entendiendo que en ese relacionamiento con las mujeres hay un montón de lugares por transformarse, y también en la pregunta personal, es decir, en la pregunta personal de ¿por qué yo como hombre no puedo llorar? ¿Por qué yo como hombre no le puedo decir a mi círculo de amigos que tuve una muy mala experiencia sexual y que efectivamente la cosa no funcionó? Que yo como hombre tengo deseos este fin de semana de ponerme una falda, y yo creo que no puedo ponerme una falda, pues sí, exactamente, socialmente, si a mí me gusta, pues ¿cuál es el problema? Entonces,
Está la pregunta por lo personal, que abarca todo esto, y está la pregunta por el relacionamiento con las mujeres, que usualmente la mayoría de intervenciones que uno ve, inclusive en la universidad se han hecho, es pensadas justamente desde el relacionamiento con las mujeres. Es decir, ¿qué tenemos que transformar nosotros para que el relacionamiento con las mujeres sea más equitativo y justo? Muy pleno. Es que ahí, como para ir recopilando un poco acerca de todo lo que hemos venido hablando, pues Daniel nos deja, a mí al menos me deja muchas más claridades con respecto a este tema que muchas veces incluso los mismos hombres son muy reacios a conocer, que ya se empieza a hablar de, pues, que porque se empiezan a hablar de estos temas se piensa en ideología de género, pues en un tema así súper adoctrinante, y no, pues es un tema de transformación, comprender que la masculinidad va asociada literalmente a esas expectativas, a estas construcciones que a nivel social se nos han instaurado, que muchas veces hay muchas manifestaciones que, pilas, esto no quiero que se interprete como justificación, pero en muchas ocasiones muchas de estas conductas son aprendidas y replicadas y reforzadas por el mismo contexto, que empieza a surgir esa conciencia de, venga, ¿por qué? Todas estas preguntas que vos nos planteabas, y esto me salió mal, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no decirlo? Yo quiero hacer esto, pero no puedo, ¿cierto? Y comprender que es una transformación que sí o sí necesitamos a nivel social para que no tengamos que segregar a mujeres y hombres en el vagón del metro, que también eso a mí me parece muy complejo. Entonces empezar a separar todo, porque es que ya somos muy violentos de por sí, entonces la manera de evitarlo es separar a la gente, ¿no? Que somos seres sociales. Claro, buscar un cambio para no tener que separar simplemente porque te quieren agredir. Y sería más un tema de, venga, o sea, empecemos a cambiar, bueno, esto suena cliché, pero es empezar a cambiar el chip, tanto de esa manera en cómo me crían, porque es que ahí es donde viene el tema, desde casa también, desde cómo me crían, desde casa con mis cuidadores, de cómo me crían, en qué contexto, en qué condiciones, yo cómo voy a replicar eso, ¿cierto? Entonces evitar la violencia, mitigar el riesgo, tener una paternidad responsable, ser corresponsable a nivel emocional con el otro, la otra y demás. Y que esto es un tema que se va ido avanzando poco a poco, que en el discurso y en el debate científico está a nivel social, está vigente, y que es relevante, y que nos cuestionemos. Yo siento que acá hay una invitación muy clara para todas las personas que nos están escuchando, fuera de su género, su identidad sexual o al grupo al que pertenezca, es que nos cuestionemos qué estamos haciendo para transformarlo, y transformarlo de manera positiva para los otros y para mí mismo. Daniel, muchas gracias por el espacio. No sé si tenga alguna otra pregunta, Meli. ¿Quieres cerrar esto con alguna otra intervención? No, yo solo lo último que vos estabas diciendo, a veces interpelarse suele ser muy doloroso, porque claro, la forma más sencilla de ser es como a mí me han enseñado, y seguir el correlato que históricamente uno tiene en su vida. Entonces cuando llegan preguntas puede ser muy doloroso, y transformarse también es muy cruel, porque claro, si el mundo es machista y yo propongo otros lugares, pues en realidad es exponerme. Exacto, es exponerme a decir, no, venga, yo pienso que eso está mal hecho, pienso en el acoso callejero, decirle al parque le está silbando a una mujer, decir, no, venga hombre, que es que eso, usted está pensando cómo se siente ella. ¿Usted cree que la forma de vestir es una provocación? Mira que es que ella no se está vistiendo por provocarlo a usted. Y sentarse y tomarse un tinto, eso genera malestar y genera incomodidad. Entonces también es preguntarse con tranquilidad, y vivir esos malestares también de la forma más tranquila que se pueda, aunque hay batallas que no sean tranquilas, porque son complejas y son preguntas que lo pueden movilizar a un montón. Entonces nada, esa es la invitación. Y también pues reconocerse con amor, que uno está criado en una sociedad machista y que uno es producto de eso, pero que también estamos aquí para cambiar esos lugares que nos han enseñado. Sí, los primeros pasos yo creo que los venimos dando ya desde hace algún tiempo, y pues los vamos a seguir dando, esa es la idea.
Muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Melissa, muchas gracias a todo nuestro equipo que está detrás de cámara y a todas y cada una de las personas que nos ven o nos escuchan en Diversamente Podcast.